Entonces les voy a compartir unas diapositivas de lo que vamos a hacer. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, maestra. Sí, ya, pero Ya. maestro, espérame tantito. Por favor. ¿Por qué, Karen? ¿Cómo le digo para que no me regañe? Mis papás se fueron y ahora me tocó dormir en su cama para no estar arreglando la mía. Ok. Por eso me la que tengo. Como su cama está bien cómoda, pero cómoda, me quedé dormido. Ok. Y ahorita ya estoy en la reunión, pero se tarda un buen la computadora. Ok. Bueno, hoy vamos a hacer una práctica, ejercicios sencillos para ver estos 3 comandos, que son los que pertenecen al sublenguaje BBL. Todavía nos faltaría otros, pero ahorita con estos vamos a comenzar y nos vamos a entretener. Entonces vamos a darle un minuto a Karen. Ay, burro. Ay. Pues diga, maestra. Ahorita que Brenda ya le digo que me ayude. ¿Ya empezamos? Entonces, Sí, maestra. Mejor de ok. una vez. Entonces vamos a ver los 3 comandos que pertenecen al sublenguaje de DL, que es el create, el drop y el alter, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Como sabemos, el comando create nos va a permitir crear bases de datos, como ya lo hemos hecho, crear las tablas que contienen las bases de datos, nos va a permitir definir todo el contenido que va a tener las tablas, así como los índices que pueda tener una tabla. Drop me va a servir para eliminar la base de datos, las tablas que contiene la base de datos, los campos que pueda contener las tablas y también los índices que podemos crear. Alter nos va a servir para modificar la estructura de la base de datos. Ajá. Ese es el propósito para cada uno de los comandos. Dentro de la definición de una tabla, nosotros podemos indicarle restricciones o reglas. Y hay 5 tipos de restricciones. La primera es not null null. Not null quiere decir que bajo una columna, bajo un dato en particular, siempre debe de haber valor. Null, lo contrario, puede ser que no haya valor, puede ser que sea nulo o puede ser que sea vacío. La segunda restricción es unique, también ya la mencionamos en algún momento. Bajo el dato, bajo la columna, solo va a admitir valores únicos. E inclusive puede admitir nulos, pero puedo negarla. Not unique quiere decir que siempre va a tener valores únicos, ¿ok? La restricción primary key, es decir, el dato o un conjunto de datos van a ser llave primaria. Es decir, a través de estos voy a poder identificar a cada una de mis filas o registros que tiene mi tabla.
foreign key, un atributo en mi tabla que va a hacer referencia a otro atributo, a otro datito que está en otra tabla. Y la restricción check para poder establecer condiciones en un dato. A partir de la versión 8, ya MySQL lo incorporó. Quienes tienen la versión antes de la 8 no van a poder probar los checks porque no se incorporaron. En mi caso, no voy a poder probar los checks, pero ustedes sí los van a poder probar porque quiero suponer que todos tienen una versión 8 mini. ¿Ok? Hay dos tipos en cómo se pueden definir las restricciones. Pueden ser a nivel atributo o a nivel tabla. A nivel atributo, bueno, ok. Vamos a ver lo del comando create y justo ahí voy a mencionar lo que es a nivel tabla, a nivel atributo. Nosotros para crear una base de datos en MySQL es muy sencillo. Solamente le ponemos create database y enseguida el nombre de la base de datos. Los nombres de la base de datos, como los nombres de las tablas, pueden ser cualquier carácter. Pero no van a, inclusive caracteres especiales, pero no pueden ocupar lo que es la diagonal invertida, inclusive el punto, ¿ok? Pero siempre debe de comenzar con un carácter. Cuando lo crean, ya vimos que se crea ahí en el manejador, nosotros le vamos a dar el comando use para poder colocarnos en la base de datos y empezarla a utilizar. Después podemos empezar a crear las tablas y también para ello ocupamos el comando create y va a ser create y enseguida le voy a decir que quiero crear una tabla o un archivo y el nombre del archivo, al igual que el nombre de la base de datos, debe de comenzar siempre con un carácter y podemos ocupar cualquier carácter, inclusive caracteres especiales, a excepción igual de la diagonal y la diagonal invertida, así como el punto. Esos no los va a reconocer, ¿ok? Se abre paréntesis y entonces le voy a decir cuál es el primer dato que va a tener mi tabla, su tipo de dato, su longitud en bytes y además puedo yo asignarle algún valor por default o un nulo, así como también alguna o algunas restricciones. ¿Ok? Ahorita que van a... Así terminamos de definir el primer dato, le ponemos una comita y empezamos a definir nuestro segundo dato. Igual va a ser el nombre del dato, el tipo, la longitud, si es que va a tener un valor por default o vamos a ponerle el nulo y la restricción o las restricciones, ¿ok? Así sucesivamente hasta el dato n, ¿ok? Ahora sí, las restricciones se definen a nivel columna o a nivel atributo, que sería lo mismo, y va a ser cuando yo, al momento de crear una tabla, yo estoy agregando el dato, le estoy estipulando su tipo de datos, su longitud, e inclusive puedo poner un valor por default y le voy a poner un tipo de restricción que vaya a manejar. Los tipos de restricción a nivel columna puede ser un not null o null, puede ser una llave primaria, puede ser un unique o puede ser un check. Al menos en MySQL solo esos 4. Puedo tener las definiciones de más datitos que puedan tener mi tabla y enseguida, mi último dato o los datos que yo tenga, pero también igual puedo definir el
tipo de constraint que yo vaya a manejar. Ahorita lo vamos a ver. Y a nivel tabla, pueden ser de dos maneras. La primera es que cuando yo esté creando la tabla, primero defino todos los datos que va a tener, todos. Y una vez que yo defina el último dato, entonces ahora sí, yo puedo poner las restricciones. Ajá. Las restricciones de llave primaria, de llave foránea, unique o la de check. Siempre a nivel atributo me recomienda poner restricciones not null o null, evitar que sea a nivel tabla. Y a nivel tabla puede ser que yo maneje como tal el constraint, así como tal, ¿no? O simplemente el tipo de constraint que yo voy a manejar. Ahorita lo vemos. O la otra forma, que es la restricción a nivel tabla, es haciendo una modificación a la tabla. ¿Ok? Sí. Entonces, ahorita les voy a compartir o vayan abriendo su consola de MySQL para que vayamos probando. Aquí ya tengo mi consola. ¿Ustedes ya tienen su consola? Ya. Profesora. Okay. No, todavía no. Permítame tantito. ¿Ya quedó, Yolanda? Profe, Mande. ¿por qué esta práctica no se da desde el principio o desde mucho antes? De hecho, se debe de ver mucho después, cuando ya estemos hablando del modelo relacional, pero estamos, digamos que, adelantando. No la pude dar antes porque recuerda que nuestra práctica 1 era el manejo de archivos. Ahí debería de haberles dejado un programa en C, pero como por tiempos, porque sé que a lo mejor muchos no vieron archivos, por eso se los di con simulación con el manejador. Y la siguiente, la práctica anterior fue sobre los procesos, solamente para que ustedes vieran cuáles son los principales procesos que otorga el sistema gestor. Obviamente, pues hay más detalles sobre esos procesos, ¿no? En este caso, sobre la definición, crear la base y toda la estructura que va a contener. Pero vamos bien, vamos en orden. Ah, Te ok. digo, Gracias. según el temario, debe de ser después de, que sería, sí, pues terminando el segundo parcial. Pero nosotros lo tenemos que ver antes porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya casi estamos terminando septiembre, imagínate. Nos quedarían 2 meses, octubre y noviembre. Yolanda, ¿ya? ¿Podemos continuar? Sí, ya, Ok. ya, gracias. Entonces, bueno, ya estamos aquí en nuestro manejador, estamos en la consola. Y aquí, como habíamos mencionado, yo puedo darle un show database. Acuérdense, el show es para mostrar en las bases de datos las tablas que contienen la base de datos. Yo le doy show y ahí están mis bases de datos. Debo de tener 2 bases de datos, a lo mejor algunos tienen más, pero de las que hemos hecho debe ser práctica 0 y práctica 1 MS. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las 2.
Entonces, ahorita vamos a crear una base de datos. Entonces, con el comando create, nada más le indicamos create database, que es lo que queremos crear, y nuestro nombre de la base de datos. Entonces, le vamos a dar práctica 2. Punto y coma, y ya debe de decir que la creo. Si yo le doy un show, ahí debe decir práctica 2. ¿Ok? Ocupamos el comando use para poder colocarnos en esa base de datos. Acuérdense, este es uno de los pocos comandos que podemos omitir el punto y coma. Y ahí ya me dice que cambié a la base de datos. Si yo le doy un show, pero ahora quiero que me digas cuántos archivos o cuántas tablas tiene, ahí me va a decir que está vacío, es show tables. ¿Ok? En el anterior, como omití la S, ahí ya me dice, ¿sabes qué? Tienes un error. Ajá. Pero es show tables. Quiero ver las tablas que contiene. Está vacía. ¿Ok? Entonces vamos a ir creando varias, al menos para probar las restricciones que estamos indicando. Entonces vamos a crear una tabla. Vamos a hacer con alumno. Vamos a crear una tabla alumno. ¿Qué datitos va a tener? El primero. Vamos a ponerle un ID de alumno. Lo voy a manejar como un entero. Ajá. Le voy a poner su longitud en bytes. Cuando manejo un tipo char, un tipo varchar, un tipo texto como tal, la longitud está dada en caracteres. ¿Cuántos caracteres va a aceptar? En este tipo, ajá, agarra lo que es el tamaño de un entero. Ajá. Yo puedo omitir la longitud y aunque yo le ponga longitud va a tomar el tamaño que designa un entero. Ajá. Entonces yo puedo ponerle cualquiera de las formas, ya sea con paréntesis o sin paréntesis. De hecho, creo que en alguno de los ejercicios que habíamos dicho, cuando vimos la descripción de la tabla, a ustedes no les respetaba la longitud, sino aparecía solamente el dato integer, si no mal recuerdo. Es debido a eso. Un int con o sin longitud, al final es un int. Ajá, y agarra la longitud del dato como tal. Yo lo voy a poner solamente como para mantener la congruencia, pero para que ustedes sepan ese detalle. Entonces le ponemos un tipo de datos, su longitud y enseguida va la restricción. Ajá. Cuando es a nivel atributo, justo va aquí. Yo le puedo poner una restricción de not null, es decir, que siempre bajo ese dato debe de tener valor. ¿Ok? Le voy a poner un ID 2, en donde va a ser un entero. Igual le voy a poner un 2. Pero ahora le voy a poner que admita nulos. ¿Ok? Punto y coma. Y ahí debe de crearla. Si yo le doy un des, el nombre de la tabla, me va a aparecer cuáles son los datos que contiene la tabla. ¿Cuáles son los datos? El tipo de dato, si maneja nulos, ajá, si va a ser llave, si acepta valores por default o si es algún otro, ajá, algún otro detalle de la definición. Es un resumen solamente de la tabla. Ahí está. Entonces quedamos, en este caso, pues tenemos que adelantarnos al menos un poquito. Vamos a ocupar dos comandos de lo que es el DML, que es el insert y es el select.
Ujú. El insert es para ingresar datos, como ya vimos. Entonces le vamos a dar, quiero que insertes, ¿en dónde quieres que inserte? En la tabla alumno, ok. ¿Qué valores? Bueno, cuando son enteros, cuando son cantidades, van sin comillas. Entonces, en el primero, yo quiero que agregue un valor de 1. Quedamos que es un not null. Siempre debe de haber valor. Y en el siguiente puede ser vacío o puede ser nulo. Yo le voy a poner como tal un null, porque debe de admitirlo. ¿Ah? No es necesario que aquí en alumno yo coloque en qué datos quiero ingresar qué valores. ¿Por qué? Porque voy a respetar el orden de mis datos que tengo en la definición. El primer valor corresponde al ID y el segundo valor corresponde al ID2. Profesora, Mande. damos una pregunta rápida. Dime. En el segundo valor, cuando usted puso null, también podríamos poner simplemente las comillas sin ningún valor. Sin ningún valor, porque no es carácter. Ajá. Si fuese carácter, entonces sí debería de ir las comillas nada más, para indicar como vacío. Ah, ok, gracias, profesor. Ajá. Entonces, con le damos ejecutar y me dice que está correcto. Si yo quiero ver el contenido de la tabla, le damos un select, asterisco, es decir, quiero que me muestres todos los valores de todas las columnas de la tabla alumno. Y aquí está. Ajá. Si yo quiero poner en mi primer dato un nulo, en el segundo le voy a poner un nulo, aquí me debe de marcar error. ¿Por qué? Porque hay día quedamos que siempre debe de tener valor. No puede ser nulo, no puede ser vacío. Yo le estoy introduciendo un nulo, por eso estaría revisando que se cumpla esta regla, esta restricción. Ahí me está diciendo, ¿sabes qué? La columna no puede ser nula, debe de tener valor. Para eso me sirven esas restricciones. Ajá. Para que también tengan congruencia mis valores de datos, para que sean válidos. ¿Ok? Yo le puedo poner un valor nuevamente de 1. Vamos a poner un espacio. Y aquí me está diciendo que está mal. ¿Ustedes sí les corrió o les mandó el mensaje de error? No, me mandó el mensaje de error a mí. Entonces sí vamos a tenerle que poner las comillas para el vacío. Aunque como no es cadena, a ver, vamos a ver qué nos arroja. Ya ven, no se puede porque el valor no es cadena, no admite el vacío. O sea, aquí cuando son enteros no podemos poner el espacio como tal. Debe de ser el nulo a fuerzas. Ya lo estamos viendo. Si yo le doy un select, ahí está el datito. Hasta ahorita lo único que queremos es que bajo la columna idea tenga valor. Es lo único que estipulamos. Y que la segunda columna pueda admitir nulos. Aquí ya le puedo poner un valor, por ejemplo, de 3 y un valor de 3 y lo va a ingresar. Ahí está. ¿Ok? Entonces, para eso es el not null y el null. Cuando es entera, a fuerzas tenemos que poner el null. Si no, no identifica la cadena vacía. Ahora vamos a crear otra tablita. Y le vamos a poner, quiero que me crees una tabla alumno 2.
Ujú. ¿Qué datitos quieres que tenga? Voy a poner igual el ID. ¿Qué tipo de dato entero? De longitud. Ajá. ¿Qué restricción? Ahora, a nivel atributo, yo le puedo poner el unique, que era el que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Se Sí, acuerdan o no? sí, sí, sí. Ok, a ver, ahorita les voy a preguntar. Igual, le voy a poner un ID 2, que va a ser un entero, el mismo tipo de dato. Y aquí lo único que le voy a poner es su not unique. Le voy a poner un not null, que no lo va a hacer negándolo, con un unique. ¿Okay? Ahí está. Veo la definición. Y ahí está. El primer datito, aquí bajo la columna key, me dice que es unique y que va a aceptar nulos. Aquí está. Ajá. Mi siguiente datito dice, debe de tener valor. ¿Por qué me puso? Ah, porque al momento de ponerle not null y unique, ajá, él lo toma como si fuese la llave primaria. Acuérdense que una llave primaria siempre debe de tener valor y los valores son únicos. Por eso él lo entiende como si fuese una llave primaria. Aquí lo pone. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Entonces ya tengo mi tablita con esos dos datos y voy a ingresar elementos. Quiero que ingreses valores en la tabla de alumno 2, los cuales van a ser, y le vamos a poner un valor bajo la columna ID, otro valor bajo la columna ID2. Lo va a ingresar. La segunda columna dice que siempre debe de ser un valor y debe de ser único. Ajá. Pero la primera sí es un valor unique. Ajá. Este tipo de restricción admite valores únicos, pero también puede colocar valores nulos. Por eso ahí en la columna de null me dice que sí admite nulos. Por lo tanto, si yo aquí en el primer dato le pongo un null y le pongo un valor de 2, lo va a ingresar sin ningún problema. Yo veo el contenido de la tabla y ahí está. El primero es valor único, pero también admite nulos. El segundo dato, el valor siempre debe de estar. Por eso le ponemos 2. De hecho, me los ordenó al revés. No sé en su caso si les muestra este mismo orden o les muestra primero el 1, 1 y después el null 2. A mí también Mismo orden. me lo ordenó. ¿Así como el mío? Ajá. Ah, Sí. ok. Bueno, sí, no hay problema. Lo importante es que el contenido esté aquí. Uh-huh. Entonces, bueno, ya agregó mi nulo con mi valor 2, que debe de ser único. Todos los valores que estén bajo la columna ID2 deben de ser únicos. Si yo quisiera repetir, por ejemplo, aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero ingresar el valor 2,2.
En la columna ID sí puede o sí podría agregar el 2. Sin embargo, en el segundo valor o en la segunda columna ya no lo puede colocar porque ya existe ese valor. Entonces, bajo esa columna tendría valores repetidos, pero yo ya le estoy diciendo que sea valores únicos, por lo tanto, ya no lo deja ingresar y marcaría un error. ¿Sabes qué? Hay un valor duplicado. ¿Por qué? Porque el ID2 es llave. Ajá. Entonces ya no lo agrega. Ujú. Si vemos nosotros, pues tenemos el mismo contenido. ¿Ok? Pero eso fue porque yo ya le puse la restricción not null unique. Podemos ver que yo puedo colocar 2 restricciones a nivel atributo de esta forma. Profesora, Dime. entonces, por ejemplo, cuando vimos por primera vez los primary key, Ajá. con ellos sí se podía repetir los valores, pero ahora como le podemos también añadir, No, con una llave primaria tampoco se pueden repetir los valores. Siempre van a ser valores únicos. entonces esta sería como que estas ambas restricciones, el not null y el unique, sería como otra manera para especificar llaves primarias. Exacto. ¿Por qué? Porque el unique, acuérdate, son valores únicos. Y si yo estoy diciendo que no admite a nulos, es que siempre debe de haber un valor, siempre. Y siempre va a ser diferente. Entonces, por eso lo maneja equivalente a llave primaria. Ok, gracias, profesora. Ujú. Entonces, hasta aquí, sí entendimos el unique. Sí, profesora. Bueno, no sé, a mí me causa confusión porque pues, único, bueno, el unique significa para que los valores, ¿no? Entonces, si en ambos valores ponemos, no, ¿cómo sería? No, sin ambos que columnas ponemos ambos valores iguales, no, ¿por qué no debería haber error? No te entendí, Jessica, es que se entrecortó tu voz. Ajá. Perdón, es que mi internet va mal. Ok. O sea que en las columnas ID y ID2 ya les pusimos un unique. Entonces, si en en la primera ponemos un valor y en ID ponemos otro valor, pero que son los mismos, no debería mandar error. Sí, aquí te está marcando el error. Ajá, pero eso fue porque en ID2 ya habíamos puesto el 2 y ya no lo podíamos poner de nuevo. Ajá, O, exacto. Porque ya no, como ya lo teníamos, ya no ajá, podemos agregarlo. Ajá. sí, pero, o sea, me Es refiero, que yo, por ejemplo, creo que lo que Jesse quiere decir es de que ¿por qué no marca error si ponemos en ambas columnas el mismo valor? Eso creo que se refiere. Es que no tiene nada que ver. Tú puedes poner aquí, por ejemplo, el 3 y aquí el 3. Esto es válido, se lo va a insertar. Yo lo ajá, eso veo y ahí ok, está. no hay error ahí. Ajá, no marca el error, ¿por qué? Porque en la primer columna de ID, como tal, quedamos es un valor único o puede ser nulo. Entonces, primero tenía yo un valor null y un valor 1. Como no tenía un valor de 3, por eso lo puede agregar en esta columna, así. En el siguiente, quedamos que debe de ser valor y valor único. Igual, tenemos solamente 2, 1. Por eso lo deja ingresar, porque no existe ese valor de 3. Si yo, por ejemplo, agrego aquí un 4,3, el 4 sí me lo va a dejar ingresar. ¿Por qué? Porque no está en esta columna.
Y como son valores únicos, pues este sería diferente y sí lo debería de dejar ingresar. Pero como son conjuntos de valores, o sea, son filas completas, se va a fijar en el siguiente valor. Y en el siguiente valor, un not null unique. Es decir, debe de haber valor, pero debe de ser único. Pero como ya ingresé ese 3, entonces ya no me debe de permitir lo que es estos valores, este registro, porque igual te va a marcar que ya existe ese valor de 3. Entonces se supone que las restricciones solo son a las columnas, ¿no? Sí, porque básicamente entre, Y no es a la tabla, por eso se pueden repetir como que los mismos valores en las No, dos a ver, tablas, pero con la misma las fila. restricciones se definen a nivel tabla o a nivel atributo. Cuando yo defino a nivel atributo es que bajo esa columna de ese dato se debe de respetar esa regla que yo estoy definiendo. Ajá. entonces, básicamente es de que entre ambas columnas sí pueden coincidir con el mismo valor, pero lo que no se puede es repetir el mismo valor dentro de la misma columna. No, bueno, sí, en este escenario sí, pero ¿cómo les diría? Yo defino mi tabla. Esta tabla tiene datos, ¿ok? Pero cada uno de estos datos debe de tener posiblemente reglas. Una regla es una restricción. Ajá. Que cuando yo ingrese un valor, verifique esa regla. Todos estos datitos que va a tener mi tabla es como si fuese una tabla, como habíamos mencionado, una tabla de 2 dimensiones. Cuando yo ingreso valores, siempre voy a ingresar filas completas. No van a ser partes de filas. No, no puedo ingresar en una fila un solo dato, no. Tengo que ingresar todos los valores de los datos que tiene mi tabla. Un registro completo. Pero que para que se ingrese ese registro, necesita corroborar por cada dato la regla que estoy estipulando. Entonces aquí mi tabla alumno 2 tiene 2 columnas, el ID y el ID2. A ver, dejen ver si puedo. Vamos a armar una tabla. A ver, vamos a ver aquí. Déjenme ver aquí. Aquí la voy a armar. Esperen un tantito. Ah, ya sé, mejor en Word. La voy a armar rápido. A ver, voy a proyectar mi pantalla. Ahí se ve mi tablita. Sí, profesora. Ya está. Yo tengo esta tabla. Esta tabla tiene su nombre, que quedamos que es alumno. Quedamos que tenemos MySQL, que es un sistema gestor de base de datos relacional. Está basado en el modelo relacional. En el modelo relacional, un archivo lo considero como una tabla en 2 dimensiones, donde tiene columnas y donde tiene filas.
Supongamos que para esta tabla debe de tener sus datos. Deben de tener el tipo de dato que va a aceptar y su longitud. Y si tiene restricción o restricciones. Ahorita estoy viendo a nivel columna. Una vez que estoy definiendo el dato, ahí mismo le estipulo la regla. En este caso le estoy poniendo la restricción unique. Unique quiere decir que bajo esta columna todos los valores, debe de haber siempre valor, siempre. Pero unique, por su naturaleza, debe de poder admitir nulos. La otra columna yo le puse, ¿sabes qué? Es un entero con determinada longitud, pero ahora lo que yo hice fue poner dos restricciones en la misma definición de dato. La primera es que es not null, es decir, que siempre debe de tener valor. Y luego le estipulé unique, es decir, valores únicos. Entonces, lo que vimos es que esto, si lo trabajo en conjunto, es similar a la llave primaria, porque la llave primaria siempre bajo una columna del dato que sea llave primaria, debe de admitir valores únicos, no pueden ser nulos. Cuando yo estoy ingresando valores, cuando es mi primer valor, por ejemplo, le estoy dando insert into en la tabla alumno los siguientes valores, yo le puedo poner 1,1 y lo va a ingresar. ¿Por qué? Porque mi tabla está vacía. Me está diciendo que el primer datito va a corresponder a debe de respetar la regla unique. Y como está vacía, no hay ningún valor, por eso lo va a admitir. En la siguiente me dice, ¿sabes qué? Debe de tener valor siempre y debe de ser único. Entonces igual no tengo nada y el primer registro, que este sería el primer registro, lo va a agregar. Va a ser el 1 con el 1, porque no hay nada. Cuando vuelvo a ingresar otro conjunto de valores, yo le puedo poner un 1,2. Bajo esta columna, este valor 1 ya fue ingresado, ya se encuentra. Si lo pongo aquí, el 1, sería que ya tendría un valor duplicado. Pero me dice la regla que debe de ser único, por lo tanto, no lo debe de permitir ingresar. Aunque en el siguiente valor respete la regla. Es un valor no nulo y es único, es diferente al que yo tengo y debería. Pero por este primer valor que no respeta esa regla, por eso ese conjunto de valores no lo va a agregar. Yo puedo hacer otra inserción de valores. Yo le puedo poner un 2,2. Este conjunto de valores sí lo va a poder agregar. ¿Por qué? Porque este 2 aún no existe en esta columna. Es un valor único. En esta siguiente columna de IDEA también lo va a poder ingresar porque es diferente. Tiene valor. Por eso lo puede agregar. Yo puedo agregar un valor null en la primer columna porque el unique acepta nulos. Por eso puedo poner aquí un nulo. Y en mi siguiente columna, si yo le pongo un 1, no lo va a aceptar, aunque este primero está respetando la regla. ¿Por qué? Porque este 1 ya fue ingresado.
y me dice que no puede admitir nulos duplicados esta columna. Por eso viola la regla y no lo va a poder ingresar. Si le pongo el 2, pasa lo mismo. El primer valor sí lo va a dejar ingresar. Pero ya mi siguiente no, porque ya se encuentra un valor de 2. Por lo tanto, con que un valor no cumpla la regla es suficiente para que todo este conjunto de valores no se agregue. Pero si yo le pongo un 3, entonces sí lo va a agregar. Aquí va a poner un null y aquí va a agregar un 3. ¿Por qué? Porque no se encuentra el nulo, porque no se encuentra el 3. Es válido ese conjunto de valores y lo va a agregar. Si yo le agrego otro valor, aquí un 3 y aquí un 3, ese no lo va a agregar. ¿Por qué? Esta parte sí lo puede agregar porque no se encuentra ese valor de 3. Pero esta partecita, como ya se encuentra, ya no lo puede agregar porque son valores únicos. Esta combinación no se puede. Todo va a depender del contenido que ustedes tengan previamente para saber si son valores únicos o no. A eso se refiere. Si yo quiero ingresar una combinación de 4,4, esta combinación sí la va a permitir, porque aquí el 4 en esta columna no existe y tampoco existe aquí, por lo tanto, sí sería posible agregarlo. ¿Sí me explicó? Sí. Bueno, no sé, mi compañera que tuvo la duda. Yolanda. No, fui yo, Jessica. Yo no fui. Ah, Jessica, perdón. No, es que no me alcanza a ver quiénes son. Sí, quedó más claro, pero todo depende de qué valores estés ingresando previamente, si se deja o no se deja agregar. O sea, eso sí lo entiendo. Lo que no entendía es porque, o sea, tanto en ID, bueno, la ID y ID2, pues sí puede llevar el mismo valor. Pensé que no, o sea, porque pues dice unique, pues solo un ID se queda con uno y el otro pues no lo va a Ah, aceptar. no, este solamente es un ejemplo, o sea, no puedes tener 2 ID en una tabla, pero los estoy colocando para que ustedes vean las restricciones, en este caso, not null, null, unique, y ahorita pues ya vamos con la llave primaria. Bueno, así es que me creo confusión que si lo aceptara. Dije, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, está bien. Gracias. Es que ahorita nosotros no estamos estipulando llave primaria como tal. De hecho, o sea, aunque este not null Unix sea equivalente a llave primaria, suponte que esta se estipuló como llave primaria, pero esta no es llave primaria, por eso me lo deja, porque acuérdate que esta admite nulos. Entonces, por esa Gracias. simple razón, me lo está dejando. Espérenme tantito porque ya se va a acabar. A ver, aquí les pongo el otro link, por si se acaba este. Profesora, tengo una duda. Dime, Erika. A mí no me respetó la restricción del número de bytes del dato. Sí, es lo que les digo. El int por naturaleza agarra el valor del integer. Sí, en el int sí te puede pasar eso, no hay problema. Ok, gracias. Solamente cuando son cadenas fijas o cadenas de longitud variable, esa sí te va a respetar la longitud en byte. Ok, gracias. Entonces, bueno, a ver. Sí, los demás, chicos. Sí, profesor. Bueno, entonces regresamos aquí. Maestra, Mande, Caro. si nos pasamos a la otra reunión para que no haya corte, para que el corte sea de una vez y no nos agarre desprevenidos.
Ah, bueno, pásense a la otra. Entonces cuelgo aquí. Sí, profesora. Vamos con la restricción de llave primaria. Maestra, no está compartiendo pantalla. Sí, ahorita voy a compartir, permítame tantito, Karen. Ahora sí ya ven mi pantallita. Sí, Pip. Ya. Entonces ahora vamos a crear otra tabla que se llame alumno 3. Y aquí vamos a poner el ID. Aquí sí no vamos a tener tanto problema. Aquí yo le voy a poner un ID, un entero de 2. La restricción de not null, null, yo se la recomiendo que la coloquen, que no dejen que la máquina lo coloque. Porque yo sé que cuando le pongo una restricción a nivel atributo de llave primaria, por default sabe que debe ser not null. Lo puedo dejar, pero al final, si ustedes están como respetando buenas prácticas, deberían de colocarlo ustedes, no dejar que la máquina lo coloque. Por lo tanto, debería de ser not null y posteriormente la restricción de llave primaria, primary key. ¿Ok? Profesora. Pero creo que Ah, la perdón. tabla de alumno 2 ya está creada, ¿no? Sí, Ah, sí, eso sí es cierto. lo que le iba a Se le decir, va a marcar profesora, error. porque va a duplicar tabla. Ajá, aquí yo la puedo romper la sentencia con un punto y coma y no pasa nada. No se ejecuta. Ok, alumno 3. Ok, que es entero, not null, primaria, comita. Si yo le pongo un siguiente dato de ID2 con un entero con longitud determinada y le pongo un not null unique, ¿ahí qué creen que haga? Generaría un valor similar a primary key. Ajá, pero al final ya le estoy estipulando que la llave primaria va a ser el dato ID. Yo ya le estoy diciendo, esa va a ser la llave primaria. El ID2 va a ser parecido, pero no es la llave primaria. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos aparece en la tabla alumno 3. Ya no agarra la equivalencia. ¿Por qué? Porque ya estoy estipulando de forma concreta cuál es el dato de llave primaria y por eso lo coloca como tal. En el anterior lo colocaba como si fuese una llave primaria porque no había una llave primaria. Por eso dijo, para mí esa es la prioridad, es como si fuese la llave primaria. Pero en esta, a pesar de que le puse un not null unique, que yo sé que es muy similar a llave primaria, ya tiene mi tabla una definida, una que le definió el usuario, que es esta que yo estipulé. Entonces sí lo puede colocar. ¿Ok? Y aquí pues podemos tener que ingrese valores en la tabla de alumno 3. Igual debo de tener valor en ID y valor en ID2. Siempre deben de tener valores. Ajá. Ninguno puede ser nulo. Entonces yo puedo tener 1, 1. Puedo tener 2, 2, 2, 3, 2, 4.
pero siempre en llave primaria debe de ser valor único y también en la siguiente columna de ID2. Yo puedo tener, por ejemplo, 3, 4, lo puedo ingresar. No existe ese valor de 3 en llave primaria, no existe ese valor unique en ID2, por eso lo puede agregar, le doy un select, disco from alumno 3, ahí está. Si yo quiero agregar un 4 con un 4, quedamos que ese no se puede ingresar. El ID, como no existe, sí podría, pero en ID2 ya existe, por lo tanto, no sería válido. Ajá. Por lo tanto, yo podría poner un 4, 5, por ejemplo, y no va a haber ningún problema. Pero siempre deben de ser, debe de tener valor y deben de ser únicos para cada una de las columnas, ¿ok? Ahí no hay problema. ¿Sí estamos? Profesora. Vale. Cuando defino la llave primaria a nivel atributo, solamente se va a poder cuando la llave primaria esté formada por un solo dato. Uno solo, no más. ¿Ok? Una tabla no puede tener dos llaves primarias. Eso es un hecho. Si yo quiero crear, por ejemplo, eso ya también lo habíamos comentado, quiero crear la tabla alumno con el ID, que sea un entero, longitud determinada, con restricción not null y que sea restricción de llave primaria. Primary key, comita, un ID2 que sea un entero, longitud determinada, que también sea un not null y le digo primary key. Esto va a tronar. ¿Ah? ¿Por qué? Yo quiero que mi llave primaria esté formada por estos dos datitos, ID y ID2. Si lo hago de esta forma, marco error. ¿Por qué? Porque me quiere decir que mi tabla tiene dos llaves primarias. Y no es cierto. Una tabla solamente puede tener una llave primaria que esté formada por 1, por 2 o por n atributos, es diferente. Pero aquí estamos diciendo que tiene dos llaves. Por eso estaría mal. ¿Ok? Sí, profesora. Entonces, básicamente, en la tabla de alumno 3, como ya se había especificado ya un primary key y ya el not null y unique solamente se queda con esas restricciones, es como si fuera en sí, es que no, sí, si no se define primero una primary key, es que lo toma como uno, porque es más o menos como si fuera un sustituto, ¿no? Exactamente. Ajá. Es lo equivalente. Por eso lo tomo como llave primaria, porque no hay una llave primaria. Sí, pero como sabemos que la primary key tiene ese tipo también de restricciones, entonces no habría problemas si creamos otros datos, igual que sean not null y unique también. Ajá, exacto. No, no habría problema, porque ya la estipulé yo. ¿Sí? Sí, profesor. Vale. Ahora vamos a probar el foreign key, no lo vamos a poner a nivel atributo. En algunos manejadores sí se puede, aquí en MySQL no lo vamos a colocar, pero vamos a ver el check. Entonces, ustedes sí lo van a poder probar, yo no lo voy a poder probar. Vamos a poner mi tabla, crear mi tabla 4. ¿Con qué valores? Vamos a ponerle el ID entero de 2, que va a ser un not null, un primary key. Comita. Ya está la 4, profesora. No, porque fue la que me marcó error. Mira. Ah, sí, cierto. Ajá. Ok, entonces ya tengo mi tabla 4. Ok, le vamos a poner una edad, un entero. En este caso le vamos a poner igual de 2. Y aquí a nivel atributo sí puedo poner el check.
Ajá. Entonces ustedes le van a poner un check entre paréntesis, le van a poner donde la edad sea mayor o igual a 18 años. Con los check hay que poner una condición. Esa condición está formada por el propio atributo, un operador de comparación, mayor, mayor, igual, menor, menor, igual, igual, el diferente, y enseguida el valor. Ajá. Entonces aquí lo que quiero es que ingrese alumnos, pero solamente cuando la edad sea superior o igual a 18 años. Ujú. Y le vamos a cerrar el paréntesis. A mí me dice ok. Ustedes también les debe decir ok, pero a mí no me lo va a respetar porque la versión que yo tengo de mi MySQL es inferior a la 8. Por eso no lo va a hacer. Pero ustedes que tienen una versión 8 sí lo va a hacer. ¿Todos tienen versión 8? Sí, profesora. No sé. No sé. Bueno, si no saben, le dan un select y entonces le dan versión y ahí les debe de desplegar qué versión tiene. La mía, como pueden darse cuenta, es la 5.7.12. Ah, sí, sí tengo. ¿Los demás sí tienen versión 8? Sí, profesora. Karen, La mía Sí, dice 10.1, creo, ¿cuál pero es? es de María BD. María 10, creo que sí también la jala en María 10. Ujú. Vamos a ver. El mío, si ustedes se fijan, me lo aceptó. La sintaxis es correcta, pero les digo, por esta versión no va a respetar mi restricción. La de ustedes sí. Entonces, lo que voy a hacer es ingresar dentro de mi tabla alumno 4 los siguientes valores. Bajo la primera columna es un ID. Le voy a poner un 1 y le voy a poner un 18 y lo debe de ingresar. Comprueba que este valor correspondiente a la edad realmente cumpla esta regla, esta condición. En el mío, les digo, como no lo va a respetar, para él todo van a ser válido. Me va a decir, ok, ustedes sí les dejó ingresar. ¿Sí o no, chicos? Ahí está, 1.18. Sí, profesora. Quiero ingresar otro valor, que sea un alumno 2, pero cuya edad sea 15. El mío sí me lo va a aceptar, como les dije, pero el de ustedes les debe de marcar error. ¿Les marca error? Sí. Sí, ¿Qué les profesora. llega? A ver, compártanme su pantalla. A ver, espere, profesora. A mí sí me dejó. ¿Y tu versión es la 8 superior? Solamente los que tienen Ah, versión no. 8 son los que... El segundo no lo había visto. No, nada más me dejó ingresar el de 1 y 18. Aquí está. No, pero es que aquí te lo dejo ingresar por... No, porque el primero, José, como es un valor de 1 y tú ya ingresaste un valor de 1, por eso te dice que no puedes ingresarlo nuevamente. Por eso te marcó el error. Pero quiero ver cómo lo ingresaron. Porque, por ejemplo, para él sí es válido eso. Versión 8, ok. Y a ti sí te dejó ingresar. No, ahí abajito decía check constraint, alumna 4, guión bajo CHK1 Aquí y está, redirect. miren. Exacto, aquí Noé, permíteme tantito con tu pantalla. Esto es lo que les debe de arrojar a ustedes, chicos.
Si yo ingreso en la tabla alumno 4 los valores 2.15, por ejemplo, que fue lo que estuve ingresando, o pudieron haber ingresado 3.16, 3.17, un valor que no cumpla el check, entonces les debe de aparecer justo lo que les menciona aquí. La restricción de check en la tabla alumno 4 es violada, no se respeta. Y es cierto, porque bajo el ID, aunque es un valor único, el siguiente valor es el que está comprobando que realmente cumpla lo que yo estipulé, que la edad sea mayor o igual a 18, y como el valor es inferior, no cumple la regla, por eso no les debe de dejar ingresar, en efecto. En el siguiente valor que ingresó su compañero Noé, dice 3.17. Ok, es diferente el 3, pero el 17 comprueba la regla y dice, ¿sabes qué? 17 es menor a 18. Está violando, por lo tanto no lo va a dejar agregar. En el siguiente que agregó un 2.19, ok, el 2 no existe, es valor diferente al que ya tenemos, es válido. En el siguiente es 19. 19 es mayor o igual a 18, sí, sí cumple la regla, por lo tanto lo debe de dejar agregar. En el que mostró José, no lo agrega porque, José, agregaste nuevamente un 1.15, entonces ahí nada, se fijó en la primera regla, en el ID, y como la primera no la cumplió, por eso ya no tiene caso el segundo valor. ¿Ok? ¿A los demás sí les corrió? Sí, ya me di cuenta del error, profesora, y sí, lo agregué 2.15 y sí me salió el error de violación. Sí, está violando esa regla. Ok. ¿Los demás? Sí. Jessica, Vanessa. Sí, me pareció igual, que no se podía. Ok. Entonces, para eso nos sirven los checks. Ya como les comentaba, en la versión 8 en adelante de MySQL, tiene esa ventaja que ya incorporó los checks. Anteriormente no existían y nosotros teníamos que hacer una pequeña funcioncita en el código para poder efectuar ese tipo de reglas. Pero con ustedes ya está mucho más fácil, entonces no debe de haber problemas. Ok, entonces... Una pregunta, profesora. Dime. Los checks, pues por lo que veo, pues sí, son como, podemos definirlos como límites, ¿no? Ajá, también se puede poner rangos de valores, que sea menor, mayor. Ajá, sí se puede. Los checks solamente serían viables con los datos tipo int, enteros. Con las fechas también se puede, porque yo puedo establecer condiciones con ellas. Con cadenas también, pero por lo regular nosotros ocupamos con el manejo, ya con la manipulación, otro tipo de comando. Pero Ok. sí, Y ya lleva siempre incluido. respetando nada más el tipo de dato. Ok. Y la función check ya lleva por default algún tipo de restricción, por ejemplo, not null o unique, o sea, tenemos que especificar No, también. ustedes lo especifican. Esta no lleva not null. Esta nada más le pusimos que verifique la regla. Yo le puedo incorporar. Que sea, en este caso, es que imagínate, en los checks, a ver, que sea nulo solamente, que no sea Maestra, nulo, no creo que te lo deje admitir. Mande, Yolanda. en la versión 10 de María Bebé tampoco marca el check. O sea, sí me deja ingresar datos menores a 18. Déjame checar María Bebé. No sé hasta qué versión esté María Bebé. El equivalente a María Bebé. Tendría que ver.
Ah, no, si tienes, es la última, ¿no? La 10.6. No, es la 10.1. Es que la tengo desde hace como 3 años en mi computadora, esa versión. Pues hay que actualizarlo para ustedes utilizar el check. Se supone que en la última versión sí yo incorpora los checks, hasta donde yo sé, pero no sé a partir de qué versión haga uso de los checks. Tendría que checarlo. Bueno, lo checo y te comento, Sí, Yolanda. muchas gracias. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué estamos? Ah, sí. Ah, lo que me preguntabas, José, sobre el not null, null. Yo le puedo colocar, pero como te decía, no puedo colocar, no tendría caso colocar una restricción not null check o null check, porque al final debe de tener un valor para que ese valor pueda ser se pueda corroborar con la condición. Ah, entonces Porque gracias a si no, a ese límite que está proponiendo, de a fuerzas ya está ahí especificando que debe agarrar un valor. ajá, a ver, vamos a ver, ya me hiciste pensar, yo no la había manejado en ese caso, pero vamos a checar. Porque mira, aquí por default sí lo maneja con nulo. Quiere decir, entonces, si yo inserto un valor de 3, ¿Profesor está compartiendo pantalla? ah, perdón, sí, pensé que estaba compartiendo pantalla. Aquí está. Aquí, mira, ya vi la descripción de mi tabla 4, que es la que tiene mi check. En mi versión, como les digo, aquí no aparece nada. Si ustedes le dan un desk a su tabla, aquí ya debe de aparecer su check. Chequen para que ustedes verifiquen. En extra parece que dice. Uh-huh. Ahí No, debe. a ver, no me aparece nada. ¿No aparece? En el... No, haga de cuenta que en edad igual me parece null, yes, pero en key igual como usted, nada. Y en extra también nada. ¿No les aparece nada a ustedes? Sí les No. debe de aparecer aquí el check. Si yo hago mi función, aquí me aparece el check, lo cual a ustedes debería aparecerle el check. Pero bueno, si no aparece ahí, pues vamos a hacerlo entonces de la otra forma. Pónganle un show create table, su tabla alumno 4. Acuérdense que el show create table es para que vean tal como está definida su tabla. Y ahí debe de tener su check. Sí, aquí sí ya lo especifica en el dato, sí, check. Uh-huh. Sí. Pero si ustedes se fijan, deben de tener también el manejo de nulos. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, bien especificado. Ok. Eso quiere decir que yo puedo ingresar el alumno 3 y se pueda dejar el valor de edad nulo. Como maneja nulos, pues puedo poner un nulo. Simplemente no va a entrar a la condición y lo va a ingresar. Uh-huh. Entonces tienes razón, José. Hay que estipularle el not null o el null. Ajá. En este caso, por default pone el nulo. Si yo le pongo un valor en edad nulo, lo va a admitir. Si yo le doy un select asterisco from alumno 4, ahí está mi nulo. Y ahí debe de estar su nulo también. Uh-huh. Sí, profesora. Sí. Bueno, entonces, bueno, hacemos esa modificación en donde hay que ponerle
el El not null. null. Ajá, el not null o el null. Ajá. Por default va a agarrar null. Ajá. Y aquí lo puedo ver, default null. Ujú. Bueno, entonces ya tenemos eso. Ya tenemos los check, primary key, unique y el not null. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, ya por último, son los valores por default, que es lo que a ustedes también les gusta a veces manejar. Ujú. Entonces, vamos a crear una tabla que se llame tabla 5, ya por último. Y vamos a terminar la siguiente clase, porque si no, no nos dio tiempo. Ahorita solamente es con puro create. Ajá. Vamos a crear mi tabla 5, en donde yo le voy a manejar un atributo. Vamos a ponerle un int, igual voy a manejar un entero. Le voy a poner un not null y también le voy a poner un llave primaria. Una llave primaria, un primary key. ¿Sí? Y después le vamos a poner otro, le voy a poner un nombre. Ahí que están viendo videos, a ver, cuéntanos qué están viendo. Venga, hombre. Eric. Perdón, profesora, fue mi hermanito. Ah, ya, es que como está abierto tu micrófono. Y aquí le vamos a poner un valor por default. Quiero que por default sea la cadena hola. Uh-huh. Y con eso, más que suficiente. Ay, ¿por qué me puso que inválido el default valor por nombre? Ah, ya, por la cantidad de... Por el límite, por el char, ajá, porque le puso 3 y debió poner. Ajá, sí. Uh-huh. Voy a manejarlo en 5. Uh-huh. Ahí sí me está respetando la longitud como tal en bytes, en caracteres. Ajá, ahí está. Uh-huh. Entonces ahora, a ver, vamos a ver. Esto ya. Ajá. Aquí, por ejemplo, ya si ven la descripción de la tabla, aquí en el valor por default, bueno, en llave primaria me dice que maneja not null. Uh-huh. Por default, o sea, antes de crearlo sí lo maneja como nulo, pero sabemos que es llave primaria y tiene la restricción not null. En la siguiente, yo le puse nada más que aceptara por valor default la cadena hola, pero puede admitir nulos, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es ingresar datos. Ingreso datos en mi tabla alumno 5. Y voy a ingresar qué valores. En el primero puedo poner un 1, puesto que es la llave primaria, y en el siguiente yo le voy a poner que ponga el valor por default que ya le asigné. .com. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero visualizar lo que tiene mi tabla alumno 5, ahí va a aparecer mi valor por default que le asigné, que es sol. Si yo puedo agarrar, ingresar un nulo, pues lo voy a hacer con un 2, porque si no me marcaría el error, también lo ingresaría. Por lo tanto, tendría 2 null. Si yo quiero ingresar otro nuevo valor, pero con el valor por default, pues se puede ingresar. Ahí está. ¿Ok? Eso es solo para asignar valores por default. Yo puedo poner la restricción not null, ajá, que siempre tenga valor, al menos el valor por default, que sea all.
Ujú. Entonces siempre va a tener default o valor, default o valor, pero nunca va a ser nulo como aquí que me dejó agregarlo. Entonces también puedo controlar esas dos, bueno, la restricción de not null null junto con el valor por default. ¿Ok? Sí, profesora. Espera, dijo que siempre se va a agregar algo en el nombre o no. No, ¿verdad? En este caso puede ser No. que lo deje en nulo, así como ahorita lo puse aquí. Mira. O en blanco, es que yo le puse comillas nada más para probar. Ah, sí, también te pone un espacio en blanco aquí, nada más, Ya. que es una cadena. Ok, perfecto, sí. Es que entendí que sí tenía que recibir valores. No, porque como lo manejamos nada más así, default, te dice que maneja nulos. Entonces, por eso. ¿Ok? Bueno, ya por último, en los últimos 3 minutos que quedan, hacemos mi última tabla. Y con eso me quedo y continuamos la siguiente clase. Mi tabla alumno 6. Y aquí le voy a poner igual un ID, que sea un entero de 2, que sea not null, que sea llave primaria, y además quiero que sea auto incrementable. Le voy a poner que sea un nombre, chat, 23, y que se maneje nulos. Ahí está. Entonces, ahora sí, la llave primaria que estoy ingresando va a ser autoincrementable. Y va a ser por default, empieza en 1 y va a incrementar de 1 en 1. ¿Ok? Pero aquí lo vamos a dejar en 8:29. Entonces, con esto terminamos y lo probamos la siguiente clase. Que no sé, tienen clase a las 8:30, ¿no? Sí. Entonces, hasta aquí ya quedamos en la tabla 6, ¿ok? Gracias, profesora. Sí, profesora. Luego. Hasta luego, profesora. Los Hasta veo luego, el profesora. día martes. Cuídense, Hasta bonito. luego, profesora. Bye. Profesora. Mande. Hasta luego, profesora. Bye. Hola, profesora. Soy Fernando. Hola, Fernando. ¿Qué pasa? Pues para hablar con usted de lo del correo que le mandé, ve que no pude asistir a clases esta semana hasta hoy. Ah, sí, me comentaste. Dejé una actividad. Sí. Entonces, déjame ver, trabajo en clase. Espérame tantito. Maestra, Mande. también tengo una pregunta. ¿Sabe cómo se actualiza la versión de MariaDB en Champ? Hay que ver si tienes tu instalador. ¿Tienes el installer? Permítame. Capturista. Déjame ver tantito, Fernando. Ah, sí, les dejé una actividad, ya me acordé, la de herramientas Case. Pero esa la van a entregar hasta el siguiente martes. Ok. Ajá. Entonces, de tarea fue que investigaran 10 herramientas Case para base de datos. ¿Puede ser en Word? Sí, puede ser en Word, pero acuérdense que sean creativas sus tareas. Nada más lo que sí les pedí es que me hablaran de la herramienta, cuál era el propósito de esa herramienta y en cuántas fases del ciclo de vida de las bases de datos me ayudaba. Ok, muchas gracias. Y no contaba el Workbench y el Erwin. Esos no contaban, nada más. Ok.